Que el Señor te bendiga. Vamos a tener una nueva lección de Escuela Dominical. El título de esta lección es ¿Quién es Cristo? Vamos a hablar un poquito de quién es Cristo y este estudio está basado nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 15 al 20. Y el versículo para memorizar es el siguiente, el que encontramos en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí está hablando de Cristo. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el objetivo de esta lección, el propósito de esta lección es conocer la naturaleza, el poder, la supremacía y ministerio de Cristo y el beneficio de ello en la vida de todo creyente. Cuando escuchamos de Cristo o escuchar de Cristo no nos hace cristianos. No hace cristiano a ningún oyente solamente escuchar de Cristo. Igual como una persona que puede saber mucho de aviones, pero eso no lo hace un piloto. Entonces, ser cristiano, ser un cristiano genuino, un creyente, o seguidor de Cristo es ser como Él, conocerle a Él y vivir como Él. Eso es lo que hace a un cristiano, a una persona cristiana, a una persona que sigue a Cristo. Ser como Él, conocerlo a Él y vivir como Él. En esta lección vamos entonces a conocer un poquito más sobre Jesucristo y así entonces poder ser seguidores, discípulos de Jesús como de convicción, de corazón, genuinos. Vamos a ver primero qué es la cristología. Cristología es la doctrina o la enseñanza de la Iglesia concerniente a la naturaleza de Jesús, el Mesías de Israel e Hijo de Dios. Eso es cristología, la enseñanza que la Iglesia da respecto a Jesús, a la naturaleza de Jesús. Porque creemos que Jesús es humano y es divino. Las dos cosas, las dos naturalezas, estaban en una sola persona. Él es Dios, Él vino como el Dios encarnado para vivir entre nosotros, pero también era humano, porque sentía como nosotros, sentía nuestras necesidades y sabía lo que era vivir en el cuerpo humano también. Entonces, en Jesús está la revelación completa y final de Dios. Y también en Jesús está que Él pagó todas nuestras deudas. Él pagó por todo pecado. Y eso nos hace posibles a nosotros ser salvos. La manera de ver a Cristo, entonces, es como lo experimentamos nosotros. Nosotros vemos a Cristo como lo experimentamos en nuestras vidas. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien, si yo te pudiera preguntarle a cada uno de ustedes que están mirando y escuchando esta lección, ¿cómo es el paisaje natural? Ok, cada uno de ustedes miraría por la ventana, por la puerta y de su casa y el paisaje natural va a ser diferente, totalmente diferente. Entonces, las respuestas van a ser variadas de acuerdo al lugar donde estemos. Así mismo es como nosotros sabemos de Cristo. Lo que hemos experimentado de Él en nuestras vidas, entonces así mismo podemos hablar de quién es Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra, era para darnos a conocer a Dios. Entonces, al permanecer en esta tierra, nosotros estamos con el propósito de conocer a Cristo cada día mejor. Cristo vino para darnos a conocer a Dios, entonces nosotros estamos en esta tierra para conocer a Cristo cada día, para saber cómo es Él. Puedes leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y en el pasaje bíblico de hoy, Colosenses 1, del 15 al 20, en este pasaje nos da la oportunidad de
hacerlo, de conocer a Dios. Nos invita a vivir la vida cristiana, nos invita a saber más de Cristo, a reflejar cada día con nuestras vidas el amor de Cristo, el servicio y la humildad, simplemente buscando vivir como Él. Cuando buscamos vivir como Cristo, entonces su amor se va a irradiar en nosotros para nosotros poder irradiarlos a nuestro alrededor. El servicio de Cristo lo vamos a poder hacer realidad con nuestras vidas y la humildad de Cristo también lo vamos a poder hacer realidad. Entonces esto es cuando hablamos de cristología. Lo siguiente que vamos a ver es que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Nadie ha visto a Dios. No vemos a Dios. Pero al conocer a Cristo, al venir a Cristo, allí se nos revela Dios. Cuando conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Él decía que nadie viene al Padre sino por mí. Y cuando uno de sus discípulos le preguntó, ¿y cómo sabemos si no hemos visto a Dios? ¿Cómo sabemos si me has visto? Y la respuesta de Jesús fue, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, a través de Cristo podemos contemplar nosotros la esencia de Dios Padre. Jesús es la perfecta manifestación de Dios. Para comprender a Dios, tenemos que mirar a Jesús. Miramos a Jesús, miramos sus enseñanzas, miramos lo que la iglesia nos enseña acerca de Cristo, de su naturaleza, leemos los evangelios, leemos la Biblia y vemos cómo fue Cristo, qué hizo, cómo anduvo. Entonces conocemos a Dios. Que Jesús nos hace comprender cómo es Dios, nos hace mirar a Dios a través de Él. A través de Jesús nosotros podemos ver, conocer y entender a Dios el Creador. Jesús es el retrato de Dios, es la parte visible. Ahora, si Jesús es la imagen visible de Dios, yo te hago dos preguntas. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Y qué posición ocupa Dios en tu vida? Te repito estas preguntas. Si para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús, porque Jesús es el retrato de Dios, así como tú tienes un retrato tuyo en tu sala. Tú sabes que ese eres tú, porque te miras en el espejo y miras el retrato y ese eres tú. Y tú sabes, puede haber algunos cambios porque eras más joven, pero sigue siendo tú. Entonces, Jesús es el retrato de Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios, porque Jesús es la parte visible de Dios. Y te repito las preguntas. Si Jesús es la imagen visible de Dios, ¿cómo ves tú a Dios? ¿Y qué posición ocupa Dios en tu vida? Esas preguntas para que reflexiones, tú te las contestas. Vamos a ver también que Jesús es el creador eterno. En Cristo fue creado todo para la alabanza de su nombre. Y nosotros hemos sido creados para honrarle y para glorificarle. Esa es la razón principal, ese es el objetivo por el cual nosotros fuimos creados, para honrar y glorificar a Dios. Jesús también fue el primero en resucitar y no volvió a morir. Por ejemplo, Lázaro resucitó. Alguien podría pensar, pero Jesús resucitó a Lázaro. Sí, pero volvió a morir. Jesús no murió más. Con Él se cumple el plan redentor. La redención de nuestras vidas, como decíamos en la clase anterior, se cumple con Jesús, porque Él murió pero resucitó y no volvió a morir. Se cumple ahí el plan de Dios. Y luego Pablo entonces ejemplifica la iglesia como el cuerpo humano. Y Jesús siendo la cabeza. Colosenses 1:18, allí nos dice que Jesús es la cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza, mi hermano, mi amigo? ¿Qué hay en la cabeza? En la cabeza están las ideas, están las intenciones, están las emociones. Y por eso cuando se habla científicamente que el corazón es un músculo que bombea la sangre, pero cuando hablamos del corazón, es el lugar donde se producen las emociones y el querer como el hacer. Y esto se refiere a la mente. De allí salen las emociones, de allí salen las intenciones, de allí salen las ideas. Entonces por eso Jesús es la cabeza de la iglesia. El cuerpo sin cabeza se vuelve inútil.
no sirve, es impotente. De modo análogo, entonces es por la inspiración de Jesucristo que la iglesia actúa y vive. Tú y yo somos la iglesia. Si creemos en Cristo, si hemos creído en Cristo, si somos sus hijos, somos hijos de Dios, entonces somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia, nosotros, actúa y vive, se mueve, porque las ideas, las emociones, las intenciones vienen de la cabeza, que es Jesucristo, y la transmite a nosotros, que somos el cuerpo. Jesucristo es quien dirige la iglesia. La iglesia es de Cristo. Nosotros somos la iglesia, pero nosotros no somos dueños de la iglesia. La iglesia es Jesucristo, Él es la cabeza y Él es el que nos guía en todo lo que hacemos. Él entregó su vida por la iglesia, para perdón de pecados, por amor. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del cuerpo. Ahora te hago otras preguntas para que reflexiones y te contestes y sepas un poco más y te acerques más a Cristo y conozcas más de Cristo. Dice la pregunta, si eres parte del cuerpo de Cristo, si te consideras un cristiano, una cristiana, entonces eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué haces para funcionar como parte de ese cuerpo, como parte de Él, como parte de Cristo? ¿Cómo dependes de la cabeza? ¿Quién es el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás reflejando que eres creación de Dios? Contéstate esas preguntas, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Te las repito. Si eres parte del cuerpo de Cristo, ¿qué haces para funcionar como parte de ese cuerpo? ¿Cómo dependes de la cabeza? ¿Quién es el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás reflejando que eres creación de Dios? Solo tú puedes contestar esas preguntas. Examina tu vida y contéstalas. Debemos entonces anunciar con nuestras actitudes, no aptitudes, aptitudes son habilidades, actitudes, actos, cosas que hacemos. Debemos entonces anunciar con nuestras actitudes, carácter y decisiones que el Señor es nuestro Padre. Si Dios es tu Padre, si Dios es mi Padre, entonces con mis actitudes, con mi carácter, con mis decisiones, yo voy a anunciar que soy hijo de Dios. Que hacemos la voluntad de Dios porque Cristo es la cabeza y nosotros somos parte del cuerpo. Con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestras decisiones, anunciamos que Dios es nuestro Padre y anunciamos que Cristo es la cabeza y yo soy parte del cuerpo y me dejo guiar por Él. Quiero conocerlo más cada día para dejarme guiar por Cristo. También Jesús es el mediador. ¿Quién es el mediador? El mediador es la persona que ayuda a conciliar una relación rota. Si hay una relación rota y hay una persona entonces encargada de restablecer esa comunicación y buscar alternativas para solucionar el conflicto que generó la separación, siempre buscando la paz, entonces esa persona es el mediador. Ese es Cristo. Cuando entró el pecado al mundo, el pecado nos separó de Dios, porque Dios es santo. En Dios no hay pecado. Entonces, por ser santo y sin pecado, no podíamos estar unidos a Él. Se dañó la relación. Se rompió la relación. Entonces, para restablecer esa relación y esa comunicación con Dios, necesitábamos ser un mediador. Y por eso Dios, por su gran amor, se encarnó en su Hijo Jesucristo, lo envió al mundo para ser el mediador entre nosotros y el Padre, para ser el puente entre nosotros y el Padre. Ese abismo que se abrió,
entre Dios y nosotros, Cristo vino a ser el puente para que nosotros llegáramos nuevamente al Padre. Cristo es el conciliador, Cristo es el mediador del ser humano con Dios. Porque Dios en su infinito amor buscó esa reconciliación. Fue Dios quien buscó la reconciliación. Nosotros no buscamos la reconciliación con Dios. Por eso Dios en su infinito amor dice, voy a mandar a mi hijo, a mi primogénito, a mi único, a mi unigénito, perdón, a mi unigénito, a mi único hijo, para que sea el mediador y acerque al mundo a mí, para que restablezca la comunicación con el ser humano y conmigo. Entonces, eso fue el propósito de que Cristo viniera al mundo. Jesús, por medio de su sangre derramada en la cruz, tuvo el propósito de llevar a cabo la reconciliación para lograr la paz entre Dios y entre nosotros, la armonía entre nosotros, los seres humanos, y Dios. Jesús como mediador actuó de esta manera. Después de esto, Jesús no se quedó entre los muertos. Jesús no se quedó, Jesús fue a la cruz, murió en la cruz por ti y por mí, para reconciliarnos con Dios, para darnos la paz de Dios nuevamente, para estar en paz con Dios. Pero Él no se quedó entre los muertos. Él resucitó, siendo el primero en resucitar para vida eterna. Y por eso, esa es la promesa que tenemos, que un día vamos a resucitar, un día nos vamos a encontrar con Jesús para vida eterna. Y la reconciliación tiene como fin la santidad. Siempre hablamos de santidad. ¿Y qué es santidad? Dice, sed santos como yo soy santo, dice la palabra. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice también en otros versículos Jesús enseñando a sus discípulos. Entonces, la santidad es cuando nos separamos de Dios. Volví a cometer el error de la vez pasada. Cuando nos separamos del pecado y nos volvemos a Dios. Eso es santidad. Cuando nos separamos del pecado y nos volvemos a Dios. Cuando decidimos vivir la vida que Dios nos dice que debemos vivir en la palabra. Eso es santidad. No confundas este término de santidad. Somos santos desde el momento que decidimos entregar nuestra vida a Cristo. Y ese es el fin de la reconciliación, que vivamos en santidad, separados del pecado y ahora vivimos para Dios. Cada día necesitamos ser más como Jesús. Tenemos que leer la palabra, tenemos que leer los evangelios para conocer más de Jesús y ser más como Él. Porque ese es el fin de la cristología. Ese es el fin de la enseñanza de la iglesia acerca de Cristo. Ese es el propósito de la reconciliación. La reconciliación nuestra con Dios es para que cada día seamos más como Jesús. Para que cada día andemos más como Él. Para que cada día vivamos esa vida de santidad como Jesús. Siendo humildes, siendo amorosos, siendo serviciales, siendo obedientes a Dios. Concluimos esta lección diciendo que cuando conocemos a Cristo de forma genuina, sincera, y experimentamos la reconciliación con Dios, queremos ser más como Él. Cuando conocemos a Cristo, entonces queremos ser más como Él. Pero tiene que ser un conocimiento genuino, una entrega genuina para querer ser más como Él. Queremos ser transformados y somos transformados. Jesús se convierte en el todo de nuestras vidas. Cuando experimentamos esa reconciliación con Cristo, con Dios y con Cristo, entonces Jesús se convierte en el todo de nuestras vidas. Queremos ser más como Él. Obedecemos su voluntad y su dirección. Ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Él. Nos acercamos a Dios y esto se convierte en una relación permanente. Siempre buscando a Dios en una relación permanente. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de congregarnos en el templo, a través del ayuno, a través de tantas formas. Nos acercamos más a Dios porque mantenemos esa relación íntima con Él y permanente.
Anhelamos vivir más en su presencia, vivir siempre en la presencia de Dios. Qué hermoso, dice el Salmo, que es hermoso estar mejor es un día en sus atrios, en su templo, en la presencia de Dios, que 1000 años fuera de Él. Entonces, anhelamos vivir en su presencia porque conocemos el poder de Dios en nuestras vidas, conocemos al Cristo vivo que está en nuestras vidas, experimentamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces queremos vivir siempre en su presencia. Si todo esto se logra, entonces podemos decir, soy cristiano. Logramos todo esto, queremos ser más como Él, entregamos nuestra vida a Cristo de una forma genuina, experimentamos esa reconciliación con Dios hermosa, preciosa, entonces queremos ser más como Él, somos transformados, Jesús es el todo de nuestras vidas, obedecemos su voluntad, su dirección, nos acercamos más a Dios permanentemente, anhelamos vivir en la presencia de Dios. Entonces puedo decir, aleluya, gloria al Señor, soy cristiano, soy hijo de Dios. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por la reconciliación, por Cristo el mediador entre Dios Padre y nosotros. Te damos gracias, Señor, porque por tu infinito amor quisiste un día mandar a tu Hijo Jesús para reconciliarnos contigo. Y hoy podemos decir, soy cristiano, porque amo a Cristo, porque quiero vivir como Cristo, porque quiero andar como Cristo, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Ayúdanos a querer vivir en tu presencia cada día. Ayúdanos a mantener nuestra relación contigo permanentemente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Creador, y gracias, Cristo, por ser el mediador, el intermediario entre Dios y nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guía cada día de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.